Buenos días, somos el grupo de Psicología Social número 387, integrado por Angie Joana Torres, Catalina Valencia, Carlos Piraguata, Claudia Rangel y Alejandra Rosero. El día de hoy vamos a relacionar las lecturas seleccionadas y vamos a dar respuesta a dos preguntas planteadas frente a unas situaciones de migrantes. Va a iniciar con la lectura Angie Joana Torres. La lectura es Morales Domínguez, Psicología Social, con el capítulo 8, Estereotipos. Buenos días, gracias Alejandra. Entonces voy a hablar acerca del capítulo 8. Em, Allí se habla de qué son los estereotipos. Inicialmente, el término estereotipo procede del nombre que se le daba a una impresión tomada de un molde de plomo utilizado en las imprentas. Fue adoptado por los científicos sociales en el año 1922 a cargo del periodista Walter Lippmann. Este acuñaba el término estereotipo como imágenes de nuestras cabezas que reflejaban nuestras tendencias a pensar que las personas o cosas pertenecen a una misma categoría que comparten características similares. Hay varias definiciones que allí se nombran en el texto. Una es por Cake, 1957, que dice que es una colección de rasgos sobre las cuales hay un gran porcentaje de personas que están de acuerdo sobre lo que es apropiado para describir a un grupo de individuos. También la psicología social ayudó a conocer a profundidad la estereotipia, donde se explica por medio de teorías cómo surgen los estereotipos, cómo se dan en un grupo y cómo se miden. Lo anterior bajo teorías como la teoría de identidad social, la teoría de aprendizaje social, las teorías de personalidad como la chivo expiatoria y la personalidad autoritaria, entre otras más. Asimismo, se habla de unos modelos teóricos que han tratado de explicar cómo y por qué se forman los estereotipos. Estos modelos son la profecía autocumplida o efecto Pimalión, la detección no consciente de la variación, las correlaciones ilusorias, el efecto de homogeneidad exogrupal y la formación de categorías. En la teoría de personalidad autoritaria, autores como Adorno, Frank y Levinson y Stanford entienden que la teoría se enlaza con los estereotipos que estarían asociados a procesos de pensamiento que se producen en el tipo de personalidad intolerante y autoritaria y que crean y se mantienen categorías rígidas. En la teoría de aprendizaje social, se comprende que el aprendizaje de las conductas se crea y modifica por la interacción social de las personas con su medio ambiente. Según esta teoría, los estereotipos serían el reflejo de la percepción de diferentes realidades y se puede aprender de los demás. Estos también se pueden aprender por medios de comunicación, libros, periódicos, televisión, radio, etc. Los estereotipos, según García Márquez y Santos en el 2006, mostraron cómo en realidad son estructuras dinámicas de conocimiento y solamente tienen una estabilidad moderada e incluso baja. Importante tener claro que existen el estereotipo individual y el estereotipo cultural. El estereotipo cultural se refiere a los patrones de creencias compartidas por un grupo, es decir, sería lo que piensan las personas en general. Y el estereotipo individual hace referencia a las creencias mantenidas por un individuo sobre las características de un grupo. Por otro lado, se encuentra el efecto priming, que permite definir cómo la asociación está inmersa en los estereotipos que nosotros los seres humanos usamos y mantenemos en el tiempo. El priming se refiere al hecho de activar unas representaciones en particular justo antes de realizar una tarea. Los estereotipos tienen una funcionalidad y es que estos ayudan a simplificar una creencia o percepción de otra cultura o de una sociedad misma. Además, los estereotipos tienen como base fundamental tres principios. Una ayuda a explicar la realidad social, como anteriormente se menciona, son un mecanismo de ahorro de energía y son creencias compartidas sobre un grupo. Es bien importante que sepamos que dependiendo de la información que recibimos dentro de la sociedad, asimismo surge el estereotipo, lo que hace que el estereotipo que tengamos de algo no sea el mismo que el de otra persona o comunidad.
Finalmente, en el texto también se habla de la inestabilidad de los estereotipos, pues como hay estereotipos que no son tan rígidos, son muy susceptibles al cambio. Angie, ¿hacia dónde te sentiste llevada con la lectura y cómo lo relacionas con los relatos compartidos? Dando respuesta a la pregunta que plantea Alejandra, ¿hacia dónde me sentí llevada? Me sentí llevada hacia las creencias que tengo sobre la sociedad y otras culturas. También hacia cómo en sociedad tenemos muchos estereotipos solo por el hecho de ser diferentes a otros. Sin embargo, gracias a esto, a la diferencia, el término estereotipo entra en acción en nuestra sociedad cultural. Específicamente, la lectura me llevó a la cultura en la que estoy inmersa, que es en la de un pueblo, donde allí es propio la religión católica y en particular en mi familia, cómo es que mis padres tienen estereotipos sobre las personas que no hacen parte de la religión católica, como los evangélicos. Mis padres piensan que cuando se acerca algún evangélico es con el fin de convertirnos en fanáticos y estar en contra de la Virgen. Esto es un estereotipo, ya que se analiza de forma general, entendiendo que la generalización se enlaza con los estereotipos. Otro ejemplo de estereotipo cultural sería cómo se interpretan los tatuajes. Allí los que tienen tatuajes se les tilda como malandros, que hacen daño o que son drogadictos. Esto es un estereotipo también. Por otro lado, la lectura la relaciono con los relatos compartidos donde se observan los estereotipos sociales. Allí observé una similitud de algunas historias donde dependiendo de la cultura del país y sociedad, los estereotipos son diferentes. Es así que Venezuela, país que se caracteriza por la migración, ha venido destacándose por el odio traducido en discriminación, pues ha surgido una alteración o problemática sociodemográfica en Colombia por la presencia de los migrantes venezolanos. Real, por un lado, que el trabajo del colombiano común se ha visto afectado por la contratación de personas venezolanas, donde se cree que el venezolano es muy regalado en el trabajo. Esto se puede ver que es un estereotipo, lo que promueve en el colombiano común un rechazo hacia las personas venezolanas. Por otro lado, identifiqué en unos relatos el rechazo hacia los colombianos en un primer momento que es muy fijo, pues la historia del narcotráfico influencia a que surja este estereotipo, pues se cree que el colombiano común cuando llega a otro país es con el fin de vender droga. Muchas gracias. Damos paso a nuestra compañera Catalina con la lectura hacia una psicología de la liberación, psicología sin fronteras. Sí, buenos días. Bueno, esta lectura es del autor Martín Baró. Él fue un español que desarrolló gran parte de su vida profesional en el país El Salvador, donde fue asesinado en 1989. El texto hacia una psicología de la liberación trata de la necesidad de una nueva psicología que se involucre en la realidad social y política de América Latina y que promueva la justicia social y la liberación de los oprimidos. El autor critica la perspectiva tradicional de la psicología. Indica que la psicología social latinoamericana está en crisis de significación y que se enfoca solo en el individuo y en su comportamiento aislado. Y propone una psicología crítica que cuestione el status quo y desenmarque las estructuras de poder y desigualdad que mantienen a los oprimidos en la marginación y en la exclusión. Él lo decía en parte porque en El Salvador no hay estratos sociales. En El Salvador es como los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. El autor argumenta que la psicología debe tomar en cuenta los problemas y desafíos que encuentran las personas en situaciones de opresión y luchar contra ellas desde la perspectiva que las personas viven. ¿Cuál es su posición personal ante el texto y en qué estaría de acuerdo y en qué no? Bueno, en cuanto a mi posición personal, es muy importante esta lectura y ofrece reflexiones muy interesantes sobre el papel de la psicología en la sociedad, especialmente en un contexto de opresión y marginación social, como lo son por lo general los países tercermundistas. Si la psicología latinoamericana quiere destacar como una psicología que propone algún enfoque o metodología aplicable, debe romper con esa esclavitud, como le llama Martín, que ha tenido por años de basarse en teorías hechas en otras épocas y contextos muy diferentes a la realidad latina.
y hacer una liberación de estructuras sociales y religiosas que se impusieron sobre todo en la época de la conquista o colonial. La psicología actual debería basarse en sus propias realidades y experiencias para resignificar la psicología latina. Estoy de acuerdo con la idea central del texto, en el sentido en que la psicología debe ser una disciplina que se comprometa con la transformación social y la lucha por la justicia social. También estoy de acuerdo con la crítica que hace el autor a la psicología tradicional, que a menudo se enfoca en el individuo sin considerar el contexto social, cultural e histórico que influye en la experiencia de vida de cada persona. En cuanto a los aspectos con los que no estoy de acuerdo de la lectura, es que hay ciertas ideas del autor que dice que para poder cambiar e innovar con una nueva psicología latinoamericana, debemos hacerlo solo con la población en condiciones vulnerables, sobre todo económicas. Yo creo que todas las personas, sin importar su estatus social, son claves para crear realidades diferentes. Creo que depende de cómo se llegue a las poblaciones, en este caso con más recursos económicos. Por ejemplo, se pueden lograr cambios significativos en los paradigmas de la psicología, además porque las personas de estratos sociales más altos son los que tienen más posibilidades de asistir a universidades, de estudiar en la academia, y estos son los que pueden crear nuevas perspectivas desde el conocimiento. Porque como dice Martín Baró, el papel del científico social no debe tratar de explicar el mundo, sino de transformarlo. Entonces él dice que para cambiar esta perspectiva de la psicología latinoamericana tenemos que trabajar con las personas de escasos recursos. Esa es la parte que no estoy como de acuerdo, porque todos hacen parte, no importa su nivel social, para transformar la sociedad. ¿Cómo lo relacionas con los relatos compartidos? Bueno, la lectura la relaciono con la historia de Diana, una venezolana de 38 años que llegó a Bogotá hace aproximadamente 6 años en busca pues, de mejores oportunidades laborales por la situación en Venezuela. Ella es de Caracas, tiene actualmente 2 hijos, uno como de 15 y 13 años, es madre soltera y decidió emigrar a Colombia en busca pues, de mejores oportunidades laborales para poder mantener a sus hijos. Ella terminó el bachillerato y estudió un curso sobre peluquería para ser estilista y manicure y desempeñó poco en Caracas esta labor porque ella estaba al cuidado de sus hijos y estaba con su expareja. Pero al divorciarse pues quedó como madre soltera. Cuando llegó a Colombia, ella tomó esa decisión por una prima que ya había migrado antes a Colombia y le indicó pues que podía ser una buena opción por toda la situación económica que estaba viviendo allá. Al principio pues llegó a trabajar en negocios de comida rápida y llegó a también alquilar una habitación cerca del lugar de su trabajo. Digamos que al principio para ella todo estaba muy bien. Con el tiempo fue que empezó a experimentar situaciones incómodas y discriminatorias. Algunos compañeros colombianos solían hacerle comentarios despectivos sobre el acento, sobre el origen venezolano. Ella cuenta que también la englobaban en un todo de decir los venezolanos son esto, son lo otro, y ella se sentía pues como acusada. También ella cuenta que no recibía el mismo trato que sus colegas colombianos y que muchas veces le asignaban tareas más complejas que a los demás y mal remuneradas. Ella una vez tuvo que enfrentar una escena de xenofobia y fue en un Transmilenio en el cual ella estaba hablando por teléfono y un hombre le gritó insultos racistas y la acusó de robar empleos a los colombianos. Ella pensó por un momento que el hombre que le estaba diciendo eso era que la iba a robar, pero luego entendió que no se trataba de un robo, sino que era un acto de xenofobia y ella se sintió humillada y asustada. Entonces eso también hizo que ella pues interiormente o psicológicamente evite hablar en el transporte público o en lugares muy conglomerados mostrando su acento.
Es más, ella dice que ha adoptado cosas del acento bogotano para pasar desapercibida. Entonces, a pesar pues de todo esto, Diana ha logrado mantenerse firme, encontró trabajo en la parte de la peluquería, también se ha rodeado de algunos amigos colombianos y venezolanos que le han ayudado como a enfrentar la discriminación y encontró unos grupos de ayuda mutua para inmigrantes y eso le ha ayudado bastante pues como a afrontar toda su migración hacia un nuevo país y poderse como acoplar. Bueno, digamos que Martín Baró tiene unos elementos o propone unos elementos, y uno es por ejemplo el tema de la opresión y la discriminación. Diana ha experimentado la discriminación y la xenofobia en Colombia debido al origen venezolano y al acento. Esto, digamos, refleja la opresión que enfrentan los inmigrantes en sociedades donde se les ve como una amenaza o se les niega la igualdad de derechos, ¿cierto? Digamos que acá en Colombia en un momento vimos que los venezolanos eran una amenaza laboral, de seguridad y de muchas cosas para todos, y por eso mismo se negó la igualdad de derechos hacia ellos. El otro elemento es la concientización. A pesar de todos los desafíos que ella ha enfrentado, ha buscado formas de superarlos, encontrando, por ejemplo, grupos de ayuda mutua para inmigrantes. Esto hace parte pues de su microsistema y es bien importante porque también ha tomado conciencia de su situación, interiorizando que debe buscar formas de ayudarse a sí misma y de empoderarse en su comunidad. El otro elemento que propone Martín es la lucha por la liberación. A pesar de que Diana ha encontrado apoyo en algunos amigos colombianos y venezolanos, todavía enfrenta obstáculos y discriminación. Su lucha por la liberación implica encontrar formas de resistir y superar la opresión, tanto en el ámbito personal como en lo social y laboral. Eso se refiere. Y el otro elemento es la importancia del contexto. Entonces, ahí vemos cómo la historia de vida de Diana muestra cómo ese contexto social y político en el que vivió en Venezuela influenció en su experiencia de vida y en la capacidad de tener que tomar una decisión para emigrar. Entonces, la crisis humanitaria y política que Venezuela ha tenido en los últimos años llevó a muchos venezolanos a tomar la decisión de emigrar, a buscar oportunidades en otros países. Eso también hay que evaluarlo pues como uno desde su contexto tiene que empezar a mirar de acuerdo a las experiencias que está viviendo qué es lo mejor para uno y salir de esa opresión que el mismo pues político impuso sobre todos los venezolanos, cambiando la economía y cambiando las formas de vida. Entonces es un elemento bastante importante porque ella tuvo que emigrar y mirar cómo luchaba contra la discriminación y contra todos los obstáculos que se pueden presentar en otros países para poder salir adelante. Esos son los elementos. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra compañera Claudia con la lectura Psicología Social, capítulo 10, Percepción de personas y de sus acciones. Buenos días, compañeros. La lectura de percepción de personas y de acciones. La lectura expone diversos factores morales, se enfoca en el análisis de las actitudes de los seres humanos en sus diversas situaciones. Cómo percibimos a las personas y cómo las analizamos a través de expresiones verbales o de comunicación no verbal. Tenemos claro que los seres humanos nos expresamos tanto verbal como físicamente y el ser humano se identifica por 6 emociones principales que son la ira, la felicidad, la alegría, el enojo. Entonces, la lectura expone diversos factores en los cuales analiza y expone las actitudes de los seres humanos a diversas situaciones, cómo percibimos a las personas y cómo analizamos situaciones a través de expresiones no verbales de la comunicación verbal y expresamos con las emociones y las emociones se relacionan en nuestro entorno. Para Morales, identifica que el ser humano tiene 6 emociones principales, que es la alegría, el enojo, la tristeza
y cada una de estas emociones las interpretamos de manera no verbal con los gestos en la cara. Uno de los principales factores de los seres humanos es el enfoque de las expresiones en la cara cuando empezamos a realizar diversas interacciones personales. Entonces, el autor se enfoca más que todo en cómo percibimos a las personas cuando empiezan a hacer una interacción personal en un grupo o en la sociedad. Heider propone 4 aportes principales a la teoría. Una es la concepción, que es la búsqueda de diversas explicaciones de los científicos a cómo las personas se relacionan y por qué lo hace. La segunda son las causas personales y las situaciones extremas. Esto conlleva cómo la relación de la persona desde su niñez hasta su adolescencia y desde su adolescencia a la adultez, cómo se relacionan estas fases. La conducta, en donde le damos la importancia a las causas personales a las situaciones. La conducta quiere decir que pues los seres humanos se relacionan más que todo principalmente por acciones que ya les ha pasado, entonces, o por alguna vivencia en las que ya tuvieron y los marcaron principalmente. Y el proceso atributivo de las situaciones, donde se analiza el cambio de la persona desde su niñez hasta la adultez. ¿Con qué experiencias personales o sociales relacionas la lectura? La lectura enfoca la relación de los seres humanos, entonces esto nos ha pasado a todo el mundo, de cuando llegamos a un grupo, cuando entramos la primera vez al colegio, cuando entramos la primera vez a la universidad, cuando empezamos a hablar con un grupo diferente, entonces es cómo nos relacionamos con ellos, cómo nuestros gestos, nuestra manera de hablar, cómo expresamos la ira, cuando nos enojamos, cuando no nos gusta algo. Son acciones que no las hacemos pensando, sino que ya son básicas del ser humano. Entonces el ser humano hace sus gestos y pues el análisis como tal del grupo cuando uno ingresa es por qué lo hace o por qué es así o por qué siempre haces ese gesto. Entonces esa es la relación que podemos hacer a nivel personal y social en la que todos hemos pasado por un tipo de integración. Entonces, al momento de hacer una integración social, no todas las personas actuamos de la misma manera, no todas las personas hablamos de la misma manera, no todas las personas llegamos a tener la misma confianza, algunas personas son más desconfiadas, algunas personas son más serias. Entonces, la relación de la lectura a nivel personal y social es una relación integral en la que podemos identificar que el ser humano no siempre se va a relacionar de la misma manera con todos. ¿Y cómo lo relacionas con los relatos compartidos? Bueno, en cada uno de los relatos podemos evidenciar que al llegar a una comunidad, como en el relato de la compañera Catalina y la compañera Angie y de cada uno de nosotros, la integración a una nueva comunidad, a una nueva integración de culturas, de idiomas, de volver de tratar de no ser rechazado, es lo primordial. Cada uno de estos relatos muestra cómo el ser humano tiene que adaptarse a la cultura en la que quiere estar. Estas lecturas, cada una de estas historias, por ejemplo en la mía, Milton, en la que es un hombre, un señor ya de 45 años, que llega a España siendo una persona humilde y noble, fue engañado por una conocida amiga que vivía acá en España mucho tiempo y le dijo no, que ella le ayudaba, que ella lo iba a integrar, que ella le buscaba trabajo, que iba a tener todas las ayudas posibles acá. Al momento de llegar acá, le da la espalda, ella no tiene una vivienda fija, ella no tiene cómo ayudar a Milton, ella lo utiliza de una manera en la que le dice véngase, pero él deja todo en Colombia, él bota, o sea, él vende todo, trae ciertos ahorros, pero entonces la acción de la persona fue hacer que Milton viniera para
traerle simplemente unos documentos y ella no gastar dinero. Entonces, cuando Milton llega acá, se da cuenta que la persona no tiene cómo ayudarlo, no le da una vivienda, le hace gastar todo el dinero que tenía y la persona simplemente lo deja a la deriva. Este es uno de los casos que han pasado acá. Milton acude a un familiar lejano que está en otra ciudad de España y esa persona es la que lo trata de situar y lo trata de ayudar. Milton se asemeja y se acompleja, tiene ciertas situaciones de tristeza y de sensibilidad, ya que no fue su mejor momento y le ha tocado pasar por diversas humillaciones, le ha tocado acoplarse a las viviendas a las que le ha tocado, a las personas con las que les ha tocado vivir. La diversidad de cultura le ha dificultado mucho, ya que Milton no es una persona muy sociable. Entonces, todo este tipo de factores afectan a la persona y a su integración personal. Ahora vamos a seguir con mi lectura seleccionada, la cual es de Bello Dávila, estudio de las actitudes. En la lectura, Bello Dávila nos da a conocer los principales personajes que dieron la verdadera importancia al concepto de actitudes, cuáles son sus aspectos, sus características y componentes en la psicología social. Podemos decir que las actitudes es un estado mental de disposición basado en las experiencias, la cual influencia sobre las respuestas de la persona ante un objeto o una situación con la que se relaciona. Nos habla de un sistema de valores, el cual este sistema de valores contiene actitudes en favor y en contra de un número de objetos. También las actitudes desempeñan funciones psicológicas, las cuales sirven para que el individuo genere satisfacción al incluirse a un grupo que comparten las mismas actitudes. En los últimos años, los científicos se han centrado en los estudios para mejorar los procesos y los procedimientos para las actitudes, para poder modificarlas, pues ya que las actitudes condicionan a la conducta. Eh, Me gustó de la lectura, pues que nos da como el aporte y las pautas como que tiene que ver las actitudes con la conducta y yo la relaciono con la situación, porque pues digamos en mi caso, yo expuse el caso de mi mamá, la cual se llama Julie, una mujer de 34 años que fue hacia el exterior, hacia el país de Brasil. Pues digamos que ella en el transcurso de su viaje solamente tuvo como discriminación en el aeropuerto, pues donde fue como tildada pues por lo que es colombiana, se tilda como de narcotraficante o de que va a hacer una vida fácil, pero pues digamos que fueron más cosas positivas porque pues al momento de ella llegar fue muy bien recibida por todos los que la rodeaban. Se puede relacionar frente, digamos, a las modificaciones de las actitudes. La comunicación y la percepción tienen un papel importante porque pues digamos que eh, dependen de la persona y la habilidad que tenga para convencer a otras de lo que piensen de una manera determinada. Y digamos que muchas personas se basan no por las experiencias propias, sino por las experiencias vividas de otros. Entonces, sus actitudes se modifican y muchas veces no es para manera positiva, sino al contrario, es de manera negativa y pues generalizan un poco sobre las personas de ciertos países, pues como digamos en este caso, eh, fue tildada de narcotraficante por el simple hecho de ser colombiana. Y pues digamos que otro de los ejemplos relacionados con las otras lecturas digamos, es relacionado a las personas, a los venezolanos que vienen a nuestro país y pues que digamos que ellos vienen con las mejores intenciones de salir adelante, de poder ver por su familia, pero pues acá siempre los tildan de que vienen a quitarnos el trabajo o que vienen a hacer sus fechorías y pues en la realidad no es así. Vamos a darle paso al compañero Carlos con la lectura
La construcción social en la realidad, la posición de Peter y Thomas. Buenos días, compañeras. Compañeras, vamos a hablar sobre la lectura de Yáñez, de la cual trata de que las personas de función en este mundo buscan respuesta en la filosofía sobre el hombre y las relaciones sociales y estructuras basando todo mediante el conocimiento de diferentes realidades en las que nos encontramos que nos estamos dando cuenta. Como define la legitimidad los autores, que la legitimidad comprende elementos cognitivos y normativos que producen conocimiento y valores fundamentales para salvaguardar el orden social. También podemos encontrar varios niveles de legitimación. De eso trata más o menos todo lo que dice la lectura, que también es el pensamiento. Yáñez está relacionando el pensamiento de los autores, que algunos de los autores son Peter Berger y Thomas Luhmann, que en la obra de la construcción social en la realidad, para estos autores la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales. Mirando desde un punto de vista social, el sentido y carácter de esta realidad es comprender y explicar por medio del conocimiento estas relaciones sociales. De eso trata la lectura. ¿Qué dificultades encontraste en la lectura? De hecho, la lectura es muy explícita y te dice a ti todo muy desglosadamente. Entonces es el conocimiento de nuestros, bueno, ni siquiera nuestros antepasados, es conocimiento de filósofos como lo puede ser Sócrates, Aristóteles y sus discípulos, que desde ese tiempo se viene relacionando la relación del hombre con la sociedad y también la perspectiva del ser falso y el ser real. ¿Cómo lo relacionas con los relatos compartidos? En los relatos compartidos yo compartí el relato de Pedro, un señor que lo sacó la guerrilla, el cual él tuvo que emigrar de su lugar de residencia e irse a otra capital por tales motivos, ya que lo amenazaron de muerte tanto a él como a su familia. Acá en esta lectura nos dice una parte que es muy buena, que dice: toda sociedad humana está amenazada por fuerzas anómicas, por la digresión, por la muerte y el caos. Los universos simbólicos corresponden al interno de integrar y dar sentido a tales fuerzas. En esta parte hablan de la violencia, del caos, y eso es lo que él está viviendo. Puede que él, al momento de irse de su lugar de residencia y buscar nuevas alternativas en otra capital, pero también tuvo violencia psicológica en la cual él todavía es consciente y todavía le afecta, pero también abarcamos en esta lectura que es buscar nuevas perspectivas, ya que Pedro no se quedó solo en la perspectiva de que me voy y allá qué hago, voy a pedir limosna o me pongo a robar o diferentes situaciones. Él miró más perspectiva y vio más allá y empezó a buscar trabajo para sacar a su familia adelante, ya que al principio sí le tocó muy duro, ya que les tocó dormir en la calle, a veces no podían comer y demás situaciones. Él fue ahorrando y fue sacando adelante a su familia y fue buscando trabajo de diferentes formas, pero todo sobre el régimen legal. Y así, ya como lo expliqué en la lectura, él tiene una pequeña panadería, la cual es muy grata para él, ya que con eso él le pudo dar de comer a su familia. Muchas gracias, Carlos. Ya expuesta todas las lecturas, damos por finalizado este panel de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.